Bueno, el día de ayer hemos quedado, en este caso, herramientas de acotación, pues habíamos quedado en aquellas herramientas automáticas y las que son también, en este caso, las efectivamente las manuales nos van a permitir un mayor control en cuanto a qué es lo que queremos ir, por ejemplo, precisando en cuanto a las medidas y posteriormente también podemos eh, añadir ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, en este plano, cabalmente faltaría las cotas de nivel. Estas cotas de nivel que se van poniendo generalmente en cuanto al ingreso de cada uno, ¿no? En este caso tenemos específicamente la herramienta de cota de nivel como tal, también podemos nosotros también cambiar el método de graficación, nos da diferentes opciones en cuanto a cómo se va a ver la marca en el plano, ¿no? Como vemos acá, tenemos opciones que tienen tanto blanco y negro, lineales o vectoriales, que son las que tienen en línea, y bueno, también otras opciones que podrían ser vistas por ya un tipo de elevación, ¿no? Corto. Ahora, en este caso, las marcas también van a diferir en cuanto a las. Igualmente son sujetas a edición y nosotros podemos, en este caso, variar lo que son los diferentes tamaños, ¿no? Al igual que el color que va a fijar en este caso. Bueno, generalmente el color negro es el utilizado. Y bueno, en este caso, en cuanto al tipo de marcador, lo vas a dejar en esta primera opción, que está más ajustada. Pero el tamaño sí lo vamos a reducir a 2, porque si no estaría un poco grande, ¿no? Los demás configuraciones que tenemos acá las podemos dejar porque son las opciones tal vez ir variando. Y bueno, me sigue saliendo con tres decimales, entonces vamos a las opciones de ventana, ¿no? Opciones, aplicación, ¿no? En este caso nos dice que el punto que hemos marcado está a una altura de 2. Yo voy variando, por ejemplo, en este caso nos sale hashtag top to z value, ¿no? O sea, nos dice que en estos puntos como tal no tiene una altura, porque bueno, si vamos al 3D, en este caso solamente marcado lo que es con, con, ¿no? Y la altura de caso de nivel 00, ¿no? Eso sería lo correcto. Pero como les mencionaba, en este caso, cuando seleccionamos algún tipo de región que no tiene asignado, por ejemplo, algún tipo de construcción con forjado u otro elemento, entonces nos va a salir en este caso, esta opción, ¿no? O sea, que nos dice que básicamente no tiene ningún tipo de altura, ¿no? Porque está flotando. Ya que efectivamente lo que hace la herramienta en este caso es ir marcando lo que son las alturas de los elementos creados con respecto a las alturas que hemos definido, ¿no? Obviamente todas estas referenciadas acá. A ver, vamos a hacer una pequeña. Vamos a planta baja y lo que vamos a hacer es copiar las referencias de esto y aplicarla. Vamos al corte. Ah, ya.
Bueno, entonces, varios de los elementos que podemos nosotros añadir ya son más personales, por ejemplo, los nombres a los ambientes, ¿no? En este caso, los nombres a los ambientes podemos manejar la herramienta de texto, ¿no? De la herramienta de texto va a funcionar básicamente como cualquier otra herramienta para insertar texto en otro programa, ¿no? En este caso se crea un espacio, podemos nosotros definir antes de realizar, por ejemplo, el gráfico, el tipo de letra que queremos. Has visto que se está utilizando mucho esta Bandscript, la altura ya estamos manejando 2 milímetros y el color negro, ¿no? Por ejemplo, poner el comedor, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a poner la cocina, acá voy a poner lo que es el estudio, acá voy a poner lo que es el estar, y también, por ejemplo, acá, muchas de las definiciones que hemos hecho no está visualizado de arriba abajo, ¿no? A ver, en la escalera. Paso, numeración, texto sube y baja, ya, ahí, ¿no? Entonces, con eso ya podemos ir medianamente completando el plan, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que igual faltaría? Por ejemplo, en cuanto a las nomenclaturas necesarias, obviamente las evaluaciones no se notan, ¿no? O sea, en cuanto a los plazos, ¿no? Vamos abajo. Lo que vamos a hacer es poner el norte, ¿no? Asumiendo que, primero vamos a fijar en el planito del norte. Otra vez se borró lo que son las plumas. Sí, se han borrado las plumas que hemos generado. La verdad es que no estoy muy seguro el por qué nos está saliendo este error. Pero sin embargo, la verdad es que esto ha tenido unos problemas con la chica 28, ¿no? O sea, el más estable que puede, por ejemplo, utilizar es el 26, que ya manejaba las texturas, colores y demás de una manera normal y no se parece. Pero bueno, aquí tenía una 005, aquí tenía un color plomo y era de 0.1. Hemos recuperado, hace faltaría una pluma más. Tienes tus elementos, plumas y colores. No, era más tenue. Hay una más. Tienes atributos de elemento, un color plomo bajito. Eso. Ya. Ahora, en este caso lo que vamos a hacer es, eh, vamos a poner ahí, no, esto estaría raro. Añadir, ¿no? En este caso es la herramienta del norte, que antes se pone en la superior derecha de los planos. Esto lo vamos a borrar. Vamos igual a la herramienta de objetos, ¿no?
En este caso, en el apartado de objetos, vamos a tener lo que son, por ejemplo, los diferentes, esta básica, visualización en entre vehículos, entorno, o ¿dónde está? Aquí, aquí abajo. Elementos 2D, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos va a dar diferentes opciones de elementos que solamente van a ser visualizados con línea, ¿no? Y estos también los podemos incorporar en lo que son los planos, ¿no? Entonces aquí los indicadores, flechas de curva, flechas rectas, ¿no? Algunos cuadros igual ya predefinidos que nos van a servir, ¿no? También, por ejemplo, estos que son ya más elementos gráficos, acá, por ejemplo, igual, que si bien tenemos las herramientas para colocarlos, en muchos de los casos es posible también, ¿no? Y el símbolo de norte, por ejemplo, aquí tenemos este que también tiene distintas opciones, ¿no? Este, por ejemplo, que es más rígido, o sea, no tiene otras opciones para editarlo, al igual que este, ¿no? Otros símbolos gráficos que ya son más, por ejemplo, para algunos para planos urbanos, ¿no? Este es el más utilizado y efectivamente nos va dando, digamos, diferentes opciones que necesitamos. También nos va, podemos cambiar la visualización del elemento, el tipo de letra, la línea, el grosor de la línea y demás condiciones del, en este caso del proyecto, ¿no? Yo usualmente suelo trabajar con este. Acá, por ejemplo, 20. A ver, probemos con este. A ver, no sé dónde está la referencia del norte. Ah, tiene una pequeña inclinación su norte, ¿no? Venimos acá y lo giramos, ¿no? En caso con esto ya estaría la inclinación que tiene el plano. Bueno, entonces lo siguiente sería, por ejemplo, la configuración de lo que son los cortes vistos en planta primero y después la configuración de los cortes como tal, ¿no? En este caso, para la construcción de los documentos, es importante que se vea la línea del corte por donde está pasando y generalmente tenemos dos cortes, ¿no? Uno transversal y otro longitudinal. Modificar la ubicación. ¿No? Ahora, en la cuestión de los cortes es importante, por ejemplo, que uno de los cortes siempre pase por, en este caso, el conector vertical, ¿no? Para nuestro ejemplo, el conector vertical es pues, el que está básicamente la escalera, ¿no? El único que tenemos. Y puede el longitud, por ejemplo, pasar por otra parte de la sección de los ambientes, que nos demuestre, por ejemplo, si tiene una variabilidad de alturas o un tipo especial, en este caso, de ambiente, ¿no? Sin embargo, todos son ambientes parejos, porque estamos hablando de departamentos, en este caso, pero una vivienda de dos plantas y un altillo, que cuenta con lo básico, ¿no? Por ejemplo, en la planta baja con los servicios sociales y en la parte superior lo que son en este caso, los ambientes, ¿no? Entonces, con esos datos, los cortes estarían bien planteados y para que en la graficación en planta, en este caso, sea mucho más agradable la visualización, lo que vamos a hacer es la configuración primeramente del símbolo gráfico, ¿no? Aquí ya podemos también, o podríamos nosotros también ir configurando lo que son, cómo se va a abrir el corte como tal, porque así automático el archicar nos genera el corte, pero acá, por ejemplo, veo que existen, o que cada elemento de construcción está visualizando con definiciones, ¿no? Por ejemplo, con los colores propios, no tenemos un elemento de pluma uniforme y demás, ¿no? Entonces todo esto genera, en este caso, una cierta
desigualdad, ¿no? Igualmente, por ejemplo, si bien estos elementos de estructura que son necesarios verlos en cuanto a la planta, en este caso el subsuelo de la parte de los cimientos, en el corte como tal, en el corte arquitectónico, no es necesario verlo, ¿no? Entonces también tenemos que ir, por ejemplo, añadiendo símbolos gráficos en dos dimensiones para ir tapando ciertas partes, en este caso del proyecto, ¿no? Esto para que no sea muy, en este caso, muy cargado el gráfico, sino que nos muestre los elementos importantes. También se puede ir añadiendo, por ejemplo, que son aquellos elementos como figuras humanas para ver la escala como tal. Igualmente hay que añadir lo que es el tema de las medidas y lo que les comentaba igual, ¿no? O otros símbolos gráficos como las cotas de nivel, ¿no? Que son parte también de una graficación. Entonces, primeramente editamos el símbolo gráfico. Volvemos aquí, control T. Y acá, por ejemplo, lo que nos dice texto y símbolo del marcador, ¿no? Acá nos va indicando, por ejemplo, qué es lo que tenemos que hacer el marcador, las escrituras del texto, lo que presenta el ruido. Primeramente el nombre. Al corte transversal, que es este S03, yo le voy a cambiar el nombre por la letra mayúscula A, ¿sí? Para que sea la representación del corte número A. Segundo, en el estilo de texto marcador, en este caso vamos a manejar este panster y el color negro, ¿sí? Y bueno, en este caso sí puede ser 3, texto símbolo del marcador, con 2D. Acá en la geometría el estilo del marcador, acá es donde nosotros tenemos igual otras opciones para ver. Por ejemplo, puedo usar este, que es el que usualmente escojo. A ver, tengo el plano, el fondo blanco, igual está bien. Este es como ya. Ahora sí, le vamos a dar por color celeste. Esto cambiaremos, en este caso, trama de fondo. ¿Ya? Ahora tengo que decir color. Vamos a ver primer plano. ¿Ya? Cerrado, pues vamos a cambiar. Entonces en 2D. Listo. Esto tenemos, por ejemplo, que quitar el marcador a un color negro, ¿no? Igualmente un color negro. Acá en el marcador también nosotros, por ejemplo, podemos quitar que no sea continuo y en este caso, pues la sección media no se represente para no ensuciar el plano, ¿no? Es también una opción. Lo vamos a cortar un poco, al igual que. Ahora, si queremos que la línea pase por todo el caso o segmente todo el plano, también activamos desde esta opción, ¿no? Control T, ahí le damos con push, ¿no? Y en este caso ya aparece toda la línea continua. Ahora, si queremos, por ejemplo, copiar las dimensiones de este a lo que es el otro corte, igual, de igual manera, lo podemos hacer, ¿no? Copiamos esto a este segmento y acá lo único que hacemos es, en general, cambiar la nomenclatura o la idea de referencia y en este caso le ponemos B, ¿no? Y en este caso, cortes, minor y todo lo que son, por ejemplo, los elementos, pequeños elementos que si bien son básicos, son necesarios, ¿no? A la hora de, en este caso, completar el plan, ¿no?
Entonces, con estos elementos ya podemos nosotros generarnos una planta que está, en este caso, medianamente completa, ¿no? Ahora, con el tema esto de los techos, ¿no? El techo que está completo creo que es en estos dos, o solamente, a ver si con el plan. Ah, está segmentado en dos, ¿no? En este caso, entonces, estarían los techos, pero faltan lo que son a ver, sí, se vendría por acá, pero aquí faltaría, ¿no? Unas cosas por así. Bueno, el plano no lo tengo completo como tal, pero vamos a hacer voy a poner en orden a trazar, pero en este caso vamos a ver pues, la referencia de bajo el piso. A ver, este tiene acá, vamos adelante. Este mal, así como que ya, ahora en el piso del techo superior, a ver cómo sería este. Me imagino que tiene que tener esta línea y este más por delante para cubrir las partes, ¿no? A ver, veamos el 3D. Ya estamos ordenados. Voy a poner una luz en la parte de segundo piso. ¿A ustedes cómo les está yendo con el completado del plano? ¿Ya tienen un gran avance? O qué es lo que aún no han podido avanzar, digamos, ¿no? ¿Qué dudas tienen? Vamos al 3D, ya estaría bien ubicado. Ahora habría que construir aquí los muritos, ¿no? Pues, para esto, primeramente voy a activar lo de torno al plano un poco abajo. Pongo acá, en este caso lo de la alquimia. Aquí igual ponemos referencia y aquí lo vamos a poner el segundo piso, que es donde está ubicado. Ya, a ver, acá tenemos que ubicar lo que es el alquimia.
A ver, creo que no se bonito. Tomamos de referencia lo que es la escalera. No, esto que se puede, ¿no? Bueno, creo que habían hecho algunos ajustes al techo porque creo que no estaba encajando, ¿no? A ver, en este caso, sí estaría ajustado ahí. Ya, volvemos al segundo piso y no sé por qué esta variación, la verdad. No debería esta variación, estamos tomando referencia a la figura de abajo. A ver, ya, marcaré en este caso los muros y después los vamos a acomodar. Voy a manejarnos con estructura simple para que en este caso tengamos el control, ¿no? De las dimensiones del año. A ver, aquí una poligonal, en este caso vamos a hacer la cara interior, aunque está menos, ¿no? Esto creo que tiene 0,15, si no estoy mal, o 0,18 debe ser el muro, 0,15. Tiene el ancho entonces 0,15, ¿ok? Solamente el perímetro, ¿no? Para que en este caso aparezca como si hubiésemos completado el modelo. Vamos a seleccionar los muros del perímetro y en este caso lo vamos a ir acomodando. Hay unos pequeños, ¿no? Uno no justo. Ahora me fijo el 3D. No. En teoría está más completo, ¿no? O sea, lo importante ahorita es que podamos ver lo que son las alturas y cómo estos se van uniendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este balcón queda raro por el tema de los techos, ¿no? Pero bueno, el tema del diseñador, eso ya él habrá visto cómo se va a solucionar. Y bueno, entonces acá igual podemos hacer un techito, pero eso lo podemos ir completando con lo que son eh, en este caso, o sea, hay unas cositas que podemos nosotros ir también, por ejemplo, haciendo con las herramientas 3D y demás, y otras que efectos de visualización, por ejemplo acá, podemos ir nosotros completando ya con los elementos 2D, ¿no? Como les comentaba, por ejemplo, podemos tapar ciertos elementos, ir acomodando ciertas vistas para que esto sea mucho más técnico sobre el término, ¿no? Ahora, ¿cómo se van configurando lo que son los cortes? Es diferente a las plantas un poco, pero el principio es el mismo. ¿Qué es lo que pasa acá con los elementos, ¿no? Si yo veo aquí una configuración o las definiciones de la sección, bueno, estas que son ya más, en este caso para la versión 2D, ya las hemos configurado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? En la apariencia del modelo, este es el que a nosotros nos interesa. Este lo voy a hacer un poco más grande. E igualmente este va a ser muy similar al de las elevaciones, ¿sí? Entonces recordemos muy bien cómo se hace esta para que igual nos sirva de referencia en la siguiente, ¿sí? A ver, ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo usualmente grafican los cortes? Por ejemplo, todos los elementos que están cortados con un color negro específico, o por ejemplo, utilizan los colores propios de cada elemento, o cuál es la graficación que usualmente utilizan.
A ver, muchachos, si alguien puede dar una opinión. Bueno, si no hay opiniones, en este caso el Archicad nos da diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, la que usualmente que nosotros utilizamos es superficie trama color no sombreada y lo que vamos a hacer es plumas de corte uniforme, ¿sí? Entonces, y hay que hacer la diferencia entre estos dos apartados o menús que nos dicen justamente qué es lo que estamos cambiando o repitiendo. En el caso, por ejemplo, de las plumas de corte, justamente todos los elementos que están cortados por la línea que tenemos en la planta van a tener en este caso una definición de una pluma única. Y eso es lo que nosotros estamos configurando acá. Por eso es plumas de corte uniforme, ¿no? Entonces, por mucho que estos elementos, por ejemplo, tengan, eh, dependiendo de la herramienta, ¿no? Por ejemplo, lo que son los tejados, tienen un color, en este caso, bueno, ya están con color negro porque yo lo he puesto, pero en este caso, si se dan cuenta, hay otros elementos que igualmente, ¿no? O sea, se van a ir configurando con estas definiciones. Si yo le quitara, por ejemplo, entonces volverían a lo que cada elemento está teniendo de su configuración. Por ejemplo, aquí, en este caso, la losa tiene los contornos o la superficie de corte con ese color, ¿no? Al ver que los contornos. Entonces, eso es lo que nos está mostrando. Pero lo que nosotros queremos hacer es justamente esto, ¿no? O sea, las plumas, los cortes uniformes. Esto, ¿no? Ahora, también nos dice, por ejemplo, trama corte no sombreado, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hacer es igualmente ponerle en color negro, para que todos los elementos, por ejemplo, por donde pasa la línea, sean, o en este caso se representen con el color negro, ¿sí? Ahora aquí, por ejemplo, el tema de es el tema de las vigas, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a habilitar las vigas, que parece vacío, ¿no? Pero no es porque esté vacío, sino que se está sin la representación de las vigas. Entonces, todo por donde vaya a pasar, por ejemplo, esta línea, la va a representar justamente, o nosotros estamos configurando para que en este caso el cambio lo haga con un color negro, ¿no? Y de fondo también negro. Ahora, los elementos que no son cortados, y esa es la segunda parte de la configuración, que son todos aquellos elementos de fondo, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hacer es de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes opciones: pluma uniforme, trama color no sombreada, pluma trama color no sombreada también, o superficie trama textura no sombreada, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es pluma uniforme, ¿no? Por ejemplo, pluma trama color, fondo de ventana, que igual podemos ponerle blanco, plumas no cortadas de forma, como dice, ¿no? Y en este caso es para que todas aquellas, por ejemplo, líneas que son parte de los objetos, de las puertas, ventanas, mobiliarios, etcétera, igualmente de los hechos, de todos los objetos, ¿sí? Sin distinción, en este caso se vayan a representar con un tipo de línea, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es una línea un poco más tenue, aunque a ver, este creo que es suficiente, y la superficie de trama color igual, y transparencias en este caso lo quitamos esta opción, porque en los cortes no se van denotando lo que está en el fondo, ¿no? Si es que hubiera, por ejemplo, algún tipo de... Bueno, sí, es para ejemplos mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, lo que van a hacer otro tipo de edificios por detrás, y si el ventanal, por ejemplo, tiene vista a ese lado, pues se seguiría viendo. Pero como en nuestro caso no tenemos otros objetos, entonces podemos dejarlo ahí, ¿no? Esto de difuminar elementos distantes es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, no tanto en el tema de elevaciones, perdón, de cortes, sino más que todo de elevaciones, ¿no? Lo que es el primer plano, el segundo plano, se puede ir diferenciando a partir de esta herramienta. Le damos OK
Y en este caso esto ya se asemeja mucho más a un corte técnico, ¿no? O a lo que acostumbramos nosotros. Y como les comentaba, debemos realizar algunas configuraciones adicionales, algunos de, por ejemplo, para borrarme, en este caso, lo que son las zapatas, porque ya si las borro acá, directamente no me van a aparecer en este caso. Pero las vías de opción desapareció. Ya, no sé, es prácticamente, la verdad, tenemos unos errores todavía. Porque es la última versión también, ¿no? Este es un poco de los riesgos que tenemos. Pero bueno, como les comentaba, en este caso, por ejemplo, la línea, o en este caso la línea de tierra que tenemos por debajo de nuestro edificio, muchos de los casos vamos a tener que representarla con un tipo de trama para que se vayan, en este caso, difuminando los elementos que no son parte del edificio, ¿no? Por ejemplo, yo extiendo acá, igual lo voy a extender, al control T, y aquí voy a ir, en este caso, aquí le vamos a poner 35, primer plano, y acá color. Dejamos mostrar área, ok, y con eso tendríamos, por ejemplo, la línea de tierra, ¿no? Ahora, como les comentaba, también podemos añadir tanto elementos como en 3D y en 2D en cuanto a lo que serían, por ejemplo, las representaciones eh, de lo que son los seres humanos, ¿no? En la biblioteca, en la herramienta de objetos, tenemos ciertos símbolos gráficos que podemos ir incorporándolos. Por ejemplo, en los elementos 2D tenemos, a ver, símbolos plantas, vehículos, a ver, símbolos gráficos. Aquí recuerdo haber visto a una persona. Vamos a hacer paso. Aquí vehículos, contorno de personas, acá, ¿no? Este contorno de personas es para lo que son, en este caso, las herramientas 2D, ¿no? Como tal, ¿no? Estas no van a aparecer, por ejemplo, en el 3D, pero nos sirven, por ejemplo, ahora de incorporar en el gráfico, ¿no? Ahora estoy acomodándolo, va a estar aquí, aquí está la cabeza del otro. Lo borramos igual, entonces ya pueden ser parte del corte, ¿no? Otro de los elementos importantes en cuanto a la cotación es el ya conocido, por ejemplo, la herramienta de cotación, ¿no? Esta va a funcionar de igual manera. Nosotros podemos hacer diferentes puntos. Por ejemplo, yo voy marcando lo que son los entrepisos y la altura final de la cumbrera. Y esto lo voy a, en este caso, hablar al lado derecho, ¿no? E igualmente, la altura total, ¿no? En la parte superior. Lo mismo en la parte derecha, marcando, por ejemplo, en este caso, las aberturas. Y lo ponemos acá. Y puedo poner en este caso la cumbrera lateral derecha, ¿no? Voy jalando esto, lo pongo acá. Igualmente en la altura total, ¿no? Pongo aquí y en la parte.
Ahora, lo que faltarían, por ejemplo, son las cotas de nivel. Pero en este caso, si se dan cuenta, la herramienta de cota de nivel no está activa en lo que son los cortes, ni tampoco en las elevaciones. Por tanto, debemos recurrir a esta herramienta, la acotación, pero nos da la opción de la acotación de alzado, ¿no? Que bueno, si bien no es muy común acotar los alzados o las elevaciones, en los cortes sí, ¿no? Y de igual manera, acá nos dice, por ejemplo, el tipo de marcador que va a poder asignarle a lo que vayamos marcando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un marcador tradicional, otros tipos de marcadores, este es el que generalmente utilizo yo, y también nos dice, por ejemplo, cuáles son los tipos o con qué tipo de abertura va a estar la flecha, ¿no? Igualmente si va a estar con un marcador sólido hueco, y nos da ambas opciones, ¿no? Como tales, entonces yo siempre manejo la primera opción y en este caso lo que es la dirección de marcador alzado, que puede ser arriba, abajo, igual, o sea, depende de cada uno, y el marcado sólido, otro del marcado hueco, ¿no? Ahora, acá en este caso sí tenemos que tener cuidado de no ir marcando lo que son los entrepisos, ¿sí? Que es algo que también es muy probable, un error probable de realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí si marco una losa, al igual que en los muros, me va a marcar ambas caras, ¿no? Lo que queremos nosotros en este caso es marcar lo que son las alturas de los pisos, ¿no? Puedo tomar de referencia algún tipo de intersección, por ejemplo, aquí igual, esto lo voy a borrar, y de nuevo, acá, marco esto, marco esta altura, voy a marcar esta, y bueno, solamente esos tres, ¿no? Igualmente voy a poder ubicarlos dependiendo donde yo quiera, ¿no? Como pueden ver, me he hecho el marcado de estas tres líneas, ¿no? Sin embargo, está un poco grande, ¿no? Lo que vamos a hacer es reducirlo, por ejemplo, aquí uno, y lo que vamos a hacer acá, 122, valor estático, y opciones de recurso. La marca, en este caso la altura, la vamos a hacer, está muy grande, ¿no? Esto, vamos a poner en 2. La distancia de línea de testigo lo vamos a poner 0,20, ¿no? Ya. Aunque sigue estando muy alta, ¿no? Esto es lo que vamos en caso, en vez que sea 2, que sea 1. Ahí está mejor. Y de igual manera, esto, por ejemplo, lo puedes modificando, ¿no? O sea, por ejemplo, esto lo puedo ver. No sé, los puedes moviendo, ¿no? En este caso, en toda la longitud de las losas o de lo que yo vaya, o lo que yo haya graficado, ¿no? Así es como se puede hacer una configuración básica de lo que son los cortes. De igual manera, por ejemplo, podemos nosotros generar elementos distantes, ¿no? Por ejemplo, yo hago clic acá y lo que voy a hacer es, ahora con las funciones de vista actuales, y las funciones de sección, ¿sí? Voy a marcar o difuminar elementos distantes. Le doy OK. Aquí lo que ha pasado es que me ha aparecido otra línea, ¿no? Y en este caso lo que va a asumir es que todo este cuadrante va a ser el primer eh, plano, y todo esto por detrás va a ser el segundo plano. Para que se note en este caso, quiero que se note esta esquina, que se note la diferencia del primer y el segundo plano. Entonces vuelvo a las configuraciones y lo que voy a hacer es en definiciones de sección, dice difuminar elementos distantes, ¿no? Acá, por ejemplo, mantenemos esta. Acá lo vamos a poner un color blanco. Para que se note de mejor manera, lo que voy a hacer es ponerle un color rojo, ¿sí? Ok. Entonces, y bueno, ¿no? O sea, también los elementos que estén en el fondo, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, acá, si bien en el primer plano está todo este cuadrante,
todo lo que está por el fondo ya se considera el segundo cuadrante, o perdón, el segundo plano. Todos los elementos que son parte, en este caso del corte, que están por detrás, igualmente son, en este caso, segundo plano, ¿no? Como el fondo de esta habitación. Entonces, si yo, por ejemplo, acá, vengo aquí a la sección de construcción, todo se mantiene el mismo color, ¿no? Porque eso es lo que yo he definido en el primer sector. Sin embargo, si yo hago esto, o este movimiento, ya me está marcando todos estos elementos como si fueran parte de otro, ¿no? Entonces, así es como podemos ir nosotros también. Y esto obviamente con color rojo no se hace, ¿no? O sea, lo que correspondería, por ejemplo, es cambiar la definición y ponerle un tono mucho más tenue, ¿no? Un plomo mucho más tenue. Entonces, así es como podemos ir valorando los planos que tenemos con respecto al corte y también en la elevación, ¿no? Y eso es así básicamente como funciona el corte en Archicad. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran que aclaremos? Bueno, si no hubiera más preguntas, nos damos el pequeño break de 10 minutos ahora. Después volvemos con la segunda parte de la clase. Vamos a ver lo que son las elevaciones, buenas configuraciones más que vamos a necesitar para lo que es el traslado de los planos ya preparados a lo que sería, por ejemplo, nuestro plano máster y el plano mismo que podemos exportar, en este caso el PDF, ¿no? Entonces en 10 minutos volvemos.
Bueno, continuamos con la segunda parte, en este caso de la clase, para ir viendo algunas cositas, ¿no? Acá, como les comentaba, hay algunas cosas que sí podemos representarlas en 3D y demás, ¿no? Acá, por ejemplo, correspondería, está, ciertamente que este techito, ¿no? El de acá. Vamos igual a cambiar esto. Vamos a agrupar y este va a ser la parte del techo. ¿Está mal? Sí. Ahora esto lo vamos a acomodar. Sí. Ahora me fijo acá en el corte. Y ahora sí ya tengo, ¿no? El detallito, por ejemplo, de lo que son las cerchas, los listones, la cubierta como tal, ¿no? Las limatezas, las limaollas y demás. ¿Qué es necesario, no? Pero por ejemplo aquí faltaría lo que es en este caso el entretecho, ¿no? La parte superior evidentemente requiere de un cubrimiento, ¿no? Antiguamente se hacía un entranquillado, que es como un cielo falso, pero que en este caso tiene una malla una malla electrosoldada de un centímetro más o menos de espaciamiento, y en la cual se van poniendo, por ejemplo, un recubrimiento de yeso, ¿no? Esa es una técnica tradicional. Actualmente ya no es tan utilizada porque se utilizan otros métodos, más que todo si hablamos de edificios de departamentos y demás, ¿no? En la cual, por ejemplo, a veces tenemos un techo plano y tenemos una losa, ¿no? Hay problemas en cuanto a la elección del techo, evidentemente, pero esos son temas ya un poco más constructivos. En cuanto a la representación como tal, en este caso nosotros tenemos que, pues básicamente, ir denotando las diferencias, ¿no? Acá, como les menciono, faltaría el entretecho o el entranquillado, para no hacerlo tan complejo ni tan largo. Entonces podemos hacer una representación de igual, en este caso una pequeña línea, herramienta en este caso de trama, y en la parte inferior le vamos a poner 0.02, en este caso centímetros, ¿no? La selecciono y lo que vamos a poner acá es quitarle la que nos muestre el área que está acá y lo vamos a poner de color negro, ¿sí? En este caso en primer plano, y la línea del contorno igualmente color negro, ¿no? Y así como nosotros vamos a ir bien realmente adecuando algunos de los elementos como parte del corte como tal, ¿sí? Entonces este ya es un corte mucho más técnico. Eh, Como les comentaba, también es posible tener cortes que contengan, por ejemplo, los colores de los materiales. No es muy común, por ejemplo, dentro de nuestra representación tener ese tipo de cortes, pero es tal vez dependiendo del cliente, dependiendo de las condiciones, una posibilidad. Ahora, como les comentaba, ahora vengo aquí a la planta abajo. Ahora, el tema siguiente en cuanto a las representaciones va a ser el tema de lo que son las elevaciones. El tema de las elevaciones como tal, al igual que los cortes, son totalmente libres, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo crear elevaciones que no sean solamente perpendiculares a los ejes de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo generar una elevación que sea oblicua, a ver, para efectos demostrativos. Yo me puedo generar esto, y en este sentido, ¿no?
por ejemplo, abrir con las definiciones de vista y la viviendita, en este caso, de manera de costado, la podemos ver, ¿no? Obviamente con una representación, en este caso, ortogonal, ¿no? Que mantiene en este caso igual las distancias, ¿no? Efectivamente no es común tampoco tener este tipo de elevaciones, ya que siempre priorizamos, por ejemplo, el tema de la elevación norte, sur, este y oeste, ¿no? O sea, de acuerdo a los puntos cardinales. ¿Y esto para qué? Para el tema de las sombras, ¿no? O sea, en el caso de las elevaciones, lo importante es que se denoten las sombras, ¿no? Y también aquellos paños donde tengamos, por ejemplo, vidrio o en este caso áreas libres, ¿no? Entonces, esos son algunos de los, en este caso, de las consideraciones especiales que necesitamos para el tipo de, bueno, depende del tipo de que estemos tratando. Ahora, el tema de los cortes, por ejemplo, aquí, para evitarnos una configuración igual desde inicio, por ejemplo, aquí tengo el, el corte básico que tendría si no pusiera las configuraciones, ¿no? Pero como ya tengo este corte configurado, claro, obviamente me va a configurar todo lo que se refiere a los elementos cortados y no cortados, ¿no? Todo el tema de lo que es, por ejemplo, las acotaciones y elementos adicionales, eso los tengo que hacer manualmente, pero puedo configuraciones de este corte a este otro, con la herramienta esta, ¿no? En este caso, selecciono las configuraciones y las inserto acá. Ahora si me fijo, en este caso ya asume todas las configuraciones. Lo que me tocaría acá es netamente culminar con lo que serían, por ejemplo, los elementos del corte del terreno y demás, ¿no? Eso como para acelerar un poco nuestro trabajo. En el caso de las elevaciones va a funcionar exactamente igual, ¿no? Para este caso, por ejemplo, de esta elevación, vamos a empezar por la elevación norte, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, bueno, primero visualizamos para tener la constancia de cómo sale esta primera elevación, ¿sí? Entonces, esta elevación, por ejemplo, está manejando colores propios de los elementos, sin texturas, por ejemplo, y que de igual manera no tiene sombras. Y que si recordamos el tema de los cortes, veo que aquí igual aparecen, por ejemplo, las definiciones de pisos. El tema de los cortes, en algunos casos ya se empezó a manejar estas definiciones de pisos, ¿no? No es muy usual verlo, pero es una posibilidad. Ahora, en el caso de las elevaciones y cortes, esto sí que no es necesario, ¿no? Entonces, lo que hacemos es inhabilitar directamente estas opciones en niveles de piso, ¿sí? Acá nos dice mostrar niveles de pisos y es justamente las líneas que están al costado de todo y que van pasando, ¿no? O sea, todo el modelo. Acá le vamos a poner nada para que no aparezcan estas líneas y me fijo que ahora solamente aparece el dibujo del modelo. Voy a realizar el cambio ahora. Por ejemplo, yo igual manejo una representación, en este caso en blanco y negro, y esto lo vamos a cambiar en igualmente en apariencia del modelo, ¿no? Esto lo vamos a hacer más pequeño y esto lo alargamos un poco para ver todo el menú. También, como recordarán, vamos a tener esto, ¿no? O sea, los elementos cortados y no cortados. Pero sin embargo, a diferencia del corte como tal, aquí solamente configuramos los no cortados, porque toda esta línea corresponde, y en este caso está viendo, al edificio, pero sin cortarlo, ¿no? Porque estamos hablando de una elevación. Ahora vamos aquí. Vuelvo a las configuraciones. Aquí nos dice elementos no cortados, ¿no? O sea, tramas no cortadas y nos da diferentes, ¿no? Por ejemplo, pluma uniforme, trama color, no sombreada. Superficie, trama color, no sombreada y demás, ¿no? Por ejemplo, superficie, trama textura, no sombreada. Este vamos a seleccionarlo y aquí pues nos dice plumas no cortadas uniformes. Acá lo que voy a hacer es asignarle una pluma de 0,10 o pues 0,50 también. Superficie, tramo, envolvente en atributos de superficie, ¿no?
Esto es importante porque, por ejemplo, si nosotros hemos configurado una textura de ladrillo, una textura de madera, alguno de estos elementos, va a aparecer como tal en la elevación. Esto ya obviamente depende del estilo de cada uno de ustedes, el que quiera aplicarle, pero es una posibilidad, ¿no? Por eso es que está habilitado o no habilitado. Vamos a habilitar para que se vea. Al tema de transparencias lo quitamos, ya que no es necesario. Y acá en el tema del sol, sí tenemos que habilitar la sombra, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra trama de la sombra, ¿cuál estamos manejando? Un poco más oscurito este, y un color gris mucho más oscuro. Entonces hago el cambio y veo, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba. Vamos aquí, mantiene el color. Pero bueno, esta es una definición, por ejemplo, si queremos manejar las texturas, ¿no? Pero lo que estás realizando también es uniformar, por ejemplo, lo que son las líneas de todos los elementos. Está un poco grueso, con 0,50, esto lo vamos a cambiar. Y lo que vamos a hacer es ponerle acá en esta línea un 0,10, ¿no? Y en este caso nos muestra, por ejemplo, lo que son los colores, pero también con las texturas, ¿no? Por ejemplo, si anteriormente habíamos visto este mismo modelo, la textura de la teja no se notaba, ¿no? Solamente se notaba lo que era el color de la teja como tal, de la superficie, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos manejando la textura del panel de yeso, ¿no? Perdón, el revoque de yeso. Y este cambio de textura es el que nos está, por ejemplo, mostrando aquí ciertos cuadraditos, ¿no? O sea, de la imagen de donde se exporta. Entonces, es una posibilidad, pueden determinar ustedes si quieren manejar este tipo de textura. Ahora, otra opción que tenemos también es esta, en la cual solamente los colores, ¿no? Aquí ya no se notan las texturas, pero sí se notan los colores, ¿no? A ver, otro, llama textura sombreado. Ahora vamos a hacer acá. Bueno, este es similar al anterior que habíamos visto. Y la opción que utiliza es esta. Aquí le vamos a poner color blanco para que todos los elementos tengan este color, ¿sí? Entonces, esta es la que generalmente se utiliza y también podemos, por ejemplo, variar el tema de las sombras, ¿sí? No es restrictivo a que tener, por ejemplo, una sombra que, por ejemplo, este tipo de valorado se podría asumir como una mancha, ¿no? Pero si queremos, por ejemplo, tener algún tipo de valorado con líneas, por ejemplo, si vemos acá, a ver, voy a hacer el bloque térmico, ok, ¿no? En este caso son líneas que si bien tal vez le quitan un poco de tridimensional, en algunos talleres nos piden también, no sé qué sea, por ejemplo, con línea y no en este caso, con mancha, ¿no? Esto ya depende mucho del cómo nos vayan pidiendo las, ¿no? Yo creo que está un poco oscuro, yo puedo variarlo a 50%, ¿no? Acá. Y así está mucho más ameno tal vez igual el termo, ¿no? Acá en esta oportunidad, por ejemplo, igualmente no podemos copiar, por ejemplo, aquí de este corte, acá el alzado, puedo copiar la línea de tierra y evidentemente me está ocultando todo lo que estaba del tema de cimiento, ¿no? Al igual que acá puedo ir insertando no solamente el tema de lo que son a ver, vamos a poner un monito al costado. Esto lo vamos a ampliar un poco. Si no, también podemos ambientar solamente para la elevación, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a insertar lo que serían, a ver acá, jardín, ¿no? Árboles, ¿no? Acá en la opción de árboles también es la representación 2D, ¿no? Y también nos da la opción tanto la vista en planta como la vista lateral. Por ejemplo, tengo estas opciones.
Tengo este árbol, tal vez duro, que básicamente es como si fuera un árbol en blanco y negro, ¿no? También tenemos representaciones simbólicas en plantas, pero estas son las más comunes, ¿no? En cuanto a lo que sería, por ejemplo, una vista lateral. Vamos a escoger simbólica, lateral, y este árbol brumoso, y lo voy a poner acá. Y también puedo ir, por ejemplo, bueno, esta línea para que se amplíe un poco más. Lo puedo recorrer hasta acá. Lo mismo esto lo voy a extender. Aquí voy a poner otro arbolito seco. A ver, vamos acá. Ok. Y de igual manera, ¿no? Aunque este bueno, tiene color. Entonces, en ese caso, no sería muy conveniente. Pero bueno, entonces así es como podemos ir nosotros aplicando, ¿no? Ahora, el tema del primer plano y segundo plano. A ver, vamos a hacer esto. Aquí en esta planta. Voy a copiar estos elementos. Vamos a copiar esta plantita por este sector. Ahora, vamos a activar igualmente lo que es, uy, está empezando a llover, las mesas de selección de alzados, sí. Y acá voy a activar igualmente lo que es difuminar elementos distantes, ¿no? Con esto me va igualmente lo que son el primer y el segundo, ¿no? Y voy a definir hasta este sector el primer plano que me contenga todo el edificio. Y bueno, para que se note esto, entonces esto lo vamos a estirar hasta acá. Digamos, conjunto de dos viviendas, estoy realizando elevaciones para todo el conjunto, ¿no? Como tal, la elevación norte entonces correspondería a que este primer plano sea el que se note, pero el segundo plano como tal de la edificación no debería tener el mismo valor al grosor de línea que este, ¿no? En ese caso, por ejemplo, aquí lo que hacemos, y aquí va a ser mucho más evidente el cambio, ¿no? Decisiones textuales, ¿no? Ahí esto lo vamos a hacer por acá. Y en este caso, a ver, vamos a cambiarle el color solamente para que sea más evidente, ¿sí? En los portados, transparencias, sombra, habilitamos la sombra igual. Y aquí sí, con el menor, ¿no? Aquí por más tenue todavía. Y este color solamente para que se denote en este caso el cambio, lo vamos a poner naranja, ¿no? Y veo que se generan unas sombras muy tenues y el color de línea solamente para que se note más lo he cambiado a naranja, ¿no? Sin embargo, lo que corresponde en este caso es un plomo mucho más tenue, ¿no? Por ejemplo, y veo que se representa, ¿no? Entonces, con esto ya tengo la diferencia del primer plano con el segundo plano, que eso sí es algo importante, ¿no? En la mayoría de los casos, muchas veces no conocer la herramienta, generamos una sola vista, que pasaría, por ejemplo, así. Acá nosotros, en vez de tener dos tipos de vistas, quitamos una y en el tema de definir elementos distantes yo le quito eso, ¿no? Entonces pareciera esto que estuviera en un mismo plano y no se denota la diferencia de distancias que tenemos entre un bloque y otro. Entonces, este tipo de configuraciones sí son importantes. Yo la verdad he visto que no es muy común que se utilice, a veces tal vez por la flojera o otras cosas, pero es importante, ¿no? O sea, ven que es posible tener estas y solamente con configuraciones. No estamos, por ejemplo, redibujando en la parte derecha el edificio con una línea más delgada ni nada. O sea, lo que hemos graficado tanto en 3D como en 2D se va respetando y en este caso nos va permitiendo obtener estas vistas ya mucho más técnicas, ¿no? Tanto los elementos del primer plano como del segundo, ¿no? Eso es importante que ustedes lo conozcan y también a futuro, ¿no?
porque en la facultad, la mayoría que ustedes continúa, lo que realizan no son pues viviendas, ¿no? O sea, ustedes realizan, por ejemplo, bloques de edificios de viviendas, hospitales, otro tipo de edificaciones que tienen una importancia grande, ¿no? Y esa diferencia, en este caso de distancias de un bloque, ¿no? Se pueden representar en este caso en las elevaciones. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, buenas noches para estirar la línea para elementos distantes. Perdona, no te he escuchado bien. Un poquito más fuerte. Es que cuando colocas para elevación, a mí me aparece, cuando colocan elementos distantes, me aparece todo el bloque así en una línea más delgada. Y eso pasa porque la línea de elementos cortados es corta y yo no sé cómo estirarlo. Tú lo estiraste, no sé cómo hiciste. Esta línea de acá, dices, ¿verdad? Sí, 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 esa línea. Ya. Sí, claro, o sea, nativamente, por ejemplo, esta línea nos va a aparecer hasta por aquí, ¿no? Ah, ya, ya, Y si yo, ya. por ejemplo, hago esto, y todo lo que no esté, como te decía, en el primer cuadrante, por ejemplo, si yo vuelvo a mi elevación, hasta está el alzado, todo aparecería como si fuera el segundo plano. Y en Sí, este caso tenemos la diferencia, por ejemplo, igual, ¿no? O sea, si hacemos, en este caso, clic en el punto caliente, nos permite estirar o mover, ¿no? O tal vez girar o generarle un tipo de, en este caso, simetría y demás, ¿no? Las herramientas que tenemos en esta parte. Pero si tocamos la parte media de la línea, nos permite hacer esto en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, desplazar el lado, insertar corte o desplazamiento, por ejemplo, también podemos insertar otro tipo de corte, ¿no? O también lo que nos dice, un corte en todas las líneas, ¿no? Pero como nosotros queremos solamente desplazar, por ejemplo, la vista hasta acá, en este caso ya me aparece el primer y segundo plano, ¿no? El primer plano que lo he configurado con las líneas mucho más gruesas y el segundo que tiene una línea más tenue. Entonces, así es como podemos hacer. De igual manera, por ejemplo, para evitarnos configuraciones tal vez mucho más largas, o ir configurando, por ejemplo, corte por corte, eh, o tal vez elevación por elevación, lo que yo hago es seleccionar esta opción y le asigno la siguiente elevación. Y en este caso, el primer cuadrante o mi primer plano va a estar en este sector, ¿no? Ahora abro las definiciones de vista de este edificio. Mm, Ay, bueno, pero me ha mantenido esto de los, eh, de los lados, ¿no? Pero aquí en niveles de piso, ¿no? No, pero sí aparecen, a ver, vamos a este primero. Y este segundo de nuevo. La verdad es que no sé por qué está con tantos errores de la chica, porque no debería, ¿no? Por ejemplo, aquí en la configuración, definiciones de alzado, si en niveles de piso yo ya tengo la opción desactivada, entonces no debería aparecer esto, pero sí apareció. ¿Ya? Ahora, pero bueno, en Creo este que caso, eso, de igual manera, creo que eso se modifica en ¿sí? la parte de donde es para aumentar o quitar pisos. Eso es lo que estaba diciendo. Creo que se quita Claro, o donde... sea, estas son definiciones de pisos, evidentemente, las alturas, pero lo que yo comentaba es que, por ejemplo, para esta vista, o sea, y esto es igual, ¿no? Por ejemplo, si yo me creo un corte de cero, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿no? Sin ninguna configuración. Y vengo aquí, a ver configuraciones de vista actuales, aunque ya también, por ejemplo, empieza esto, ¿no? O sea que el Archicad muchas veces igual ya asume nuestras configuraciones y las va copiando simplemente, ¿no? Pero bueno, si yo tuviera esto, lo que yo les comentaba es que ya había definido, por ejemplo, que no se vean los niveles de piso, que es justamente la visualización y salida de este elemento, ¿no?
Y obviamente en la elevación, por ejemplo, esta es la elevación A01, acá, hacer esto. Y esto, ¿no? O sea, en el lado derecho e izquierdo, que aparezca esto, ¿no? O sea, sexto piso y demás. Esto para que no aparezca en definiciones de alzado, quitamos la opción, ¿no? De nada, ¿ok? Y desaparece. Pero cuando yo he copiado, por ejemplo, las definiciones de la elevación norte a la elevación, en este caso ahí sucedió el error. Es obviamente porque es un programa craqueado, ¿no? Y entonces siempre van a existir pequeños errores. Hay que tener mucho cuidado, en este caso con guardar nuestras vistas, hay que guardar respaldos, ¿sí? Eso como recomendación para futuro, ¿no? O sea, muchas veces, eh, a veces se crashea el programa. El Archicad es muy bueno guardando, ¿no? El avance. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar más anteriormente en ese programa y tal vez se les ha cortado la luz, tal vez ha ocurrido un error con el sistema, o involuntariamente han cerrado el archivo, o tal vez, no sé, en una de sus laptops, tal vez se apagó porque no han cargado y demás. Entonces el programa automáticamente nos recupera una versión o la última versión al segundo, ¿no? Pero depende mucho también. Entonces, por ejemplo, si no tenemos espacio de memoria en la computadora, eso alguna vez me pasó. Y eso obviamente fue mi error, ¿no? Pero se perdió todo mi avance. O sea, el archivo ya no era posible ni siquiera abrirlo, ni siquiera, por ejemplo, cuando había iniciado a hacer los cambios o a graficar. Entonces, existen estas situaciones que la verdad es que para evitarnos problemas y disgustos, yo siempre recomiendo que tengamos dos o tres versiones del mismo archivo y que siempre, digamos, tratemos de guardar el avance manualmente o en otra carpeta adicional y así tenemos un archivo de respaldo del avance que tenemos, ¿no? Y esto para que, como les digo, en un futuro tal vez no tenga problemas así con el archivo. Ya, pero bueno, entonces en este caso ya tengo, por ejemplo, mis medianamente completas, ¿no? Claro que acá, por ejemplo, faltaría hacer todo el tema de lo que son ventanas y algunas cosas más, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, si hago clic a estos otros, ¿no? Esto, creo que no, es otro corte, otra elevación, ¿no? Igual, creo que eso, esto Avedar solamente lo hizo para el tema de las cerchas, ¿no? Bueno, aquí tengo las elevaciones. Como ven, no es complicado. Una vez que ya tenemos el modelo, sacar las vistas es más configuración, pero configurarlas ya es más sencillo, ¿no? En las plantas tal vez sí podemos tardar un poco más, porque ahí tal vez tenemos que hacer una configuración de elemento por elemento. Sin embargo, eso es lo que vamos a ver el día de mañana, imagino, o si no el viernes. Vamos a ver el tema sobre escrituras gráficas. ¿Cómo funcionan las sobreescrituras gráficas? Pues básicamente es como el corte, pero aplicado no solamente en el corte, ¿no? Sino puedo generar vistas especiales en plantas, en 3D también, y obviamente con ese tema de las sobreescrituras gráficas, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona esto? Igualmente es importante porque igual nos da la base para hacer lo que son las cuantificaciones de los elementos. ¿Y a partir de qué? Por ejemplo, si yo tengo acá una planta de incendios, me va indicando, por ejemplo, qué tipo de reglas quiero que siga en cuanto a la representación, ¿no? Si yo le hago clic acá, me dice que si quiero crear o generar una nueva regla, o también dependiendo, ¿no? O sea, de todos los tipos de camas, a dónde se va a aplicar, qué tipos de elementos y demás, ¿no? Bueno, aquí en administrar reglas, aquí nos dice qué tipo de elemento es, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy seleccionando la herramienta de zonas, y acá puedo seleccionar las demás. En este caso me dice cómo lo va a representar, ¿no? O sea, con este tipo de sobreescritura gráfica. Y lo mismo podemos generar en este sentido, pero obviamente aplicándolo a, por ejemplo, si son tipos de elementos 3D. Aquí, por ejemplo, dice que todo lo maneje como carga, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio si está funcionando esta sobreescritura gráfica, ¿no? Por lo planta estructural y veo que
por ejemplo, a los elementos como puerta y ventana le he asumido una línea azul, ¿no? Esto por la configuración que tiene. Ahora, en el 3D era donde se debía denotar, por ejemplo, este cambio, pero creo que no lo han asignado para el 3D. Pero bueno, entonces en este caso también yo puedo estar sin sobrescrituras y volver a mi configuración, ¿no? Entonces, así puedo hacer ciertas combinaciones y en este caso generar vistas que son especiales, por ejemplo, para el tema estructural, para el tema de instalaciones, como les comentaba, y que fácilmente puedo hacer el cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí, planta simplificada, a ver cómo me demuestra. Bueno, aquí seguramente por las configuraciones que he realizado, pero planta topográfica igual, ¿no? O sea, y esto obviamente está sujeto a edición, entonces yo puedo generar mis propias reglas sin problema y evidentemente tener vistas eh, mucho más acordes a lo que yo quiero obtener, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero obtener plantas de, en este caso, instalaciones eléctricas, puedo difuminar todo el fondo y que solamente se noten las líneas de la red o del circuito, ¿no? Al igual que, por ejemplo, serían las plantas de instalaciones sanitarias o instalaciones de agua potable, ¿no? O sea, todo eso es posible. Ahora, otro de los elementos importantes para ir finalizando la clase de hoy es justamente la creación del plano máster y de los planos en el libro de planos, ¿no? ¿Hay diferencia entre uno y el otro? Sí. Y obviamente quiero también recalcar que el plano máster como tal va a funcionar como un carimbo, ¿sí? Entonces no debo insertar directamente el plano que he generado en el plano máster. Es posible, sí. Yo, por ejemplo, puedo generar aquí, puedo trasladar, por ejemplo, esta planta baja aquí, ¿no? Aquí tengo mi plantita baja. Y esta es una mala práctica que la verdad he visto recurrentemente y que no es bueno repetirla, ¿no? Porque el orden en el cual nosotros vayamos a generar nuestros dibujos igualmente nos facilita el trabajo. Es para eso que utilizamos una herramienta, para facilitarnos el trabajo, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a dejar sin título, ¿ok? Voy a ajustar, en este caso, la vista para solo este cuadradito y que no se note la parte superior. Y lo voy a pasar. Igualmente puedo modificar esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, puedo generar otro acá, ¿no? Entonces solo veo lo que necesito. Este, como es un plano máster, en este caso nos sirve como, les comentaba, un carimbo, ¿sí? Entonces acá solamente debo poner los datos, por ejemplo, del cajetín con los datos y lo que son las definiciones y demás. Como les comentaba, si yo, desde acá yo también podría, por ejemplo, exportar el plano, decirle guardar como, y acá le pongo PDF y le pongo guardar y demás, ¿no? Entonces yo vengo aquí, he visto 3, y aquí tengo ya mi planito exportado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Evidentemente, cuando tengo que generar una sola planta y un solo plano, pues es fácil, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tendría que generarme distintas vistas, por ejemplo, tengo 2, 3 plantas, 2, 3 cortes, en un mismo tamaño de hoja, por ejemplo, como este, entonces, si yo quiero generar, tendré que copiar otra vez, nuevo plano máster y demás, ¿no? Entonces, para evitarnos todo eso, lo que tenemos que solamente es mantener aquí lo que son los datos. Borro aquí cualquier plano y el plano master solamente sirve para eso, ¿sí? Para generar las configuraciones, ahora vamos a hacer esto, un nuevo plano master, y lo vamos a configurar como una 3, ¿sí? Y sería casi como un doble oficio. Lo voy a mantener horizontal, acá lo voy a poner en 0, para que los márgenes de vista se mantengan nomás, y le voy a poner crear, ¿sí? Plano master 5. Acá voy a dibujarme lo que son, por ejemplo, un pequeño carimbo. Aquí le voy a poner algunos datos. Le voy a poner eh, proyecto vivienda 1. Y aquí le voy a poner, bueno, voy a
color, el tipo de letra. Aquí vamos a poner nuestros datos personales, ¿no? Voy a poner mi nombre, pues voy a poner Cardoso, y vamos a poner el nombre de Abedán Padilla, ¿no? O sea, compañero profesor. Datos, por ejemplo, aquí tengo los datos, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, genero mi plano master, y después recibo un texto acá, y le voy a poner plano, y le doy crear, ¿sí? Entonces acá voy a, en este caso, recién crear el nuevo plano, y en plano master le voy a asignar el plano master 5. Y aquí el nombre del plano le voy a poner planta baja. Y también podemos poner la planta y primer piso, ¿no? Porque pueden entrar por las dimensiones, pueden entrar por ambos. Lo creo, lo voy a crear, y veo que en este apartado yo no puedo editar lo que son lo que he dibujado en el plano master, ¿sí? Pero aquí recién es donde yo debo insertar, por ejemplo, la vista de la planta baja, del primer piso, ¿no? Y por ejemplo aquí lo que voy a hacer es, aquí nos tiene usted el dibujo, quito el título, y aquí también puedo, por ejemplo, yo variar lo que son las escalas. Aquí voy a cortar esto, esto es lo propio. Igual puedo hacer esto, ¿no? O sea, copio las definiciones de este y las inserto a este. Y recorto lo que es la vista. Hasta aquí. Y lo recorto hasta aquí. Entonces ya puedo ir ordenando aquí las vistas. Por ejemplo, esto en este eje para que sea la misma línea. Lo acomodo acá. Y lo que voy haciendo acá es acomodando. Y aquí también, por ejemplo, como les había comentado la anterior vez, en las definiciones del dibujo, yo puedo variar también el tema de la escala, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que la escala del dibujo, la escala original, la cual nos hemos graficado y nos va a mantener, por ejemplo, las dimensiones de las plumas y demás, es un 1:100, ¿no? Pero sin embargo, si queremos hacer un cambio, 1:50, ¿no? De igual manera lo puedes realizar. Claro que, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, ya las líneas, eh, por el tamaño del dibujo, pierden, ¿no? O sea, su importancia. Aquí en vez de manejar un 0,5 debería manejar 1, ¿no? Por la escala. Entonces, este cambio automático de las dimensiones de las plumas no lo va a realizar, solamente va a ser el ajuste del tamaño del dibujo, ¿sí? Es una de las desventajas tal vez que tenemos a la hora de cambiar la escala en este apartado. Por eso, si queremos generar distintos dibujos con diferentes escalas, es mejor realizarlo desde la planta, ¿no? O sea, aquí puedo ir variando lo que son las escalas para que tener un mejor control de cómo se va a ir viendo cada elemento. Por ejemplo, en 1:100, todo el contorno en este caso de la columna más el muro, está totalmente rodeado por la línea. Pero si yo vengo aquí, en este caso, en mi plano, no, pues está, plantas, ¿no? En este caso ya no está todo recubierto, ¿no? O sea, aquí ya se denota el cambio que existe entre el muro y la propia columna, ¿no? Entonces, esa es solo una de los cuidados que debemos tener. Bueno, vamos a manejar en 1:100 nomás. En 1:100. Y con esto tenemos, por ejemplo, ya las vistas del modelo totalmente listas para ser impresas, ¿no? Y como les comentaba, ya cuando queremos hacer otro tipo de planos, aquí por ejemplo me genero un nuevo plano, me vuelvo a generar mi plano master, y aquí le pongo por ejemplo cortes,
y le doy a crear. Equipo igualmente por este, yo lo he editado y está igual, ¿no? Entonces ambos cortes también ya es mucho más fácil de editar, ¿no? Y así es como yo puedo generar, digamos, unas vistas mucho más ordenadas y que no me toman tiempo ir configurando, ¿no? Porque si seguiría con el plano master, borro primero uno, después tengo que poner el otro. ¿Y qué pasa si cometo algún error? Entonces ahí es donde se van generando los retrasos. Bueno, eso sería la explicación por el día de hoy. ¿Alguien tiene una pregunta o algo que quiera que añadamos? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana con el avance correspondiente del curso. Les recomendaría que vayan también avanzando todo el tema de las vistas y demás para que sea mucho más sencillo posteriormente acabar. ¿Sí? Eso sería toda mi parte por el día de hoy. Les deseo muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Gracias.